Muchas gracias a todos por estar aquí y yo creo que vamos dando inicio porque hay mucho de qué conversar, porque quiero honrar también la puntualidad de las personas que están presentes eh, y porque estoy feliz de hecho de este curso. El curso de hoy venía siendo programado desde hace rato ya y, y tenía muchas ganas de poderlo presentar y de compartirlo especialmente con las personas que creen en este proceso de transformación, que creen en este proceso de sanación de manera muy activa, ¿no? Porque eso también es importante. Muchas veces cuando hablamos de sanación o cuando hablamos quizás de una mejora, hay personas, y yo creo que me cuento ahí entre esas personas, en algún momento lo hice, como que nos acercamos y esperamos que nos hagan, como hágame a ver qué me va a mejorar, ¿cierto? Mire a ver qué me va a limpiar, mire a ver cómo hace conmigo, pero como si nosotros no tuviéramos mayor responsabilidad en el tema, y sabemos por supuesto que hay una gran responsabilidad, sabemos que nosotros somos parte activa precisamente de ese proceso y es así como debe ser. Entonces, el día de hoy tenemos este maravilloso curso llamado Sana tu clan familiar y de hecho vamos a hablar del cuerpo, ¿cierto? Por eso el subtítulo ahí que tenemos es Escucha tu cuerpo, libérate de creencias limitantes, sánate a ti y a tu clan, ¿vale? Las personas, estamos grabando esta sesión, pero de todas formas, las personas que quieran participar, abrir micrófono, hoy quiero hacer un poquito diferente tal vez. Si en algún momento quieren hacer alguna observación o si quieren comentar o compartirnos algo, bienvenidos sean. Si en algún momento surge alguna inquietud también, bienvenida sea la inquietud, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio. Estas son 3 sesiones. La primera sesión, que es con la que vamos a empezar, es una introducción realmente a este curso y vamos a hablar también de cómo funcionan esas afectaciones físicas, qué beneficios hay también el hecho de buscar esa sanación, aunque para la mayoría es como obvio, ¿no? La mayoría dicen, pues obvio que todo el mundo quiere estar sano y sí, digamos que sí, pero de todas formas vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de algunos casos, unos pocos casos, pero que igual van a contextualizar un poquito como cuál es el alcance que se puede llegar a tener, que es muy importante. Y después, entonces entramos a las 10, hacemos una primera sesión de 8 a 9, hacemos una pausa y después entramos a una segunda sesión, ¿cierto? Que es entendiendo los llamados del cuerpo y tu ser consciente, que es para conocer la forma, cómo podemos escuchar a nuestro cuerpo, cómo podemos detectar tal vez algunas cosas que necesiten atención, qué significa además prestar atención a nuestro cuerpo, cuáles son los métodos también que existen y tal vez hablar de manera general cuáles son esas codificaciones usuales que se presentan en el ser humano, ¿cierto? Y por último hacemos una experiencia inmersiva, ¿vale? Entonces, arranquemos. Y algunas personas, si acaso alguien no me conoce de lo que puedan estar aquí o que puedan ver esto en diferido, pues mi nombre es Brian Arias, yo soy ingeniero electrónico con maestría y profundización en neurociencias, profesor de liderazgo, creatividad e innovación en diferentes universidades. Además, soy coach certificado de Robbins Madans, reikista, hipnoterapeuta de regresión a vidas pasadas e investigador de la conciencia, un tema que me viene apasionando desde hace mucho rato y que es lo que me permite a mí también traer mucho de este conocimiento, ¿cierto? Y ponerlo a disposición de ustedes. Fundador de Conciencia Superior y pues si acaso en ocasiones los diplomas pasan a segundo plano por la experiencia que podamos tener en nuestra área de desarrollo y en mi caso pues llevamos 414 sesiones aproximadamente de transformación, lo que equivale a más de 700 horas de trabajo en entrenamientos uno a uno. Esto significa entrenamientos como coach, como terapeuta, como reikista, ¿cierto? Y ha sido un proceso maravilloso, del cual me siento muy orgulloso también. Y el orgullo realmente viene del lugar más humilde de mi ser, porque es lo que me permite también ponerlo a disposición de todos ustedes, ¿vale? Entonces, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Vamos a arrancar con esta introducción. Entonces, la primera pregunta que se puede presentar
Y es un poco el formato que quiero traer hoy como a modo de preguntas que se pueden estar presentando, ¿cierto? ¿Quiénes conforman mi clan familiar? Y pues todos tenemos una idea de quiénes son, ¿cierto? Pero pensémoslo un poquito, solamente para contextualizar este tema. Y por supuesto están nuestros papás, ¿cierto? Como parte de nuestro clan familiar y nuestros hermanos, ¿cierto? Em, Muchas veces surge la duda, bueno, pero ¿y qué pasa con las personas que han sido adoptadas, por ejemplo? ¿Cómo se constituye su hogar? ¿Sigue siendo su padre o madre de formación y también biológico? Entonces ahí ya comenzamos un poquito a enredar la cosa, ¿cierto? Se comienza a enredar la pita en algunos casos, pero siempre hay misión con las personas, de todas formas, con las que se desarrollan esas relaciones. Bien, por supuesto, también están los abuelos y los demás descendientes de esos abuelos, también pues, forman parte de nuestro clan familiar. ¿Sí? Y entonces aquí ya se comienza a desarrollar algo interesante y es que si yo, o en este caso, si hablo de tú, ¿cierto? Ustedes, mmm, tienen alguna afectación en temas de salud debido a algo del tío. Pues no es porque sea algo del tío realmente, sino algo del clan. Y puede ser que algo del clan no se haya podido sanar todavía, porque hay muchos traumas o muchas cosas que vienen de antepasados que se ven reflejados en diferentes individuos dentro del clan. Entonces, lo que aparentemente no me compete, porque de pronto es un primo, ¿cierto? El primo que nunca visito, pero igual sigue siendo parte del clan familiar porque es un descendiente del abuelo, del mismo abuelo que yo tuve o que tengo, pues de todas formas seguimos siendo parte de ese clan. Entonces, cuando nosotros veamos de pronto afectaciones en otros miembros de la familia, si nosotros no acostumbremos a estar con ellos en el día a día, ¿sí? O que no seamos muy cercanos, prestemos atención como que este puede estar presentando. Porque en ocasiones lo que vemos es un patrón, como, ah, mira, todos están padeciendo de algo similar. O a todos no les gusta algo similar, o a todos les gusta algo similar, ¿cierto? O de pronto también sucede que nadie habla de algo que pasó dentro del clan familiar. Algo terrible, pero ahí está. Y entonces eso que se oculta después vuelve a surgir más adelante en otro miembro familiar que podría ser incluso un descendiente nuestro, ¿vale? Porque sigue dentro del clan y no se ha sanado. Una vez que se sana, ya no hay necesidad de que se vuelva a presentar. Pero mientras no se haya sanado, el clan, como clan, casi que se vuelve, casi que nos volvemos nosotros como unos átomos dentro de una molécula, ¿cierto? Entonces la molécula sigue siendo el clan, pero tiene algo por sanar por cuenta propia como clan, pero se ve reflejado en sus individuos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando yo me uno con alguien? Y ahí cómo será el tema del clan familiar. Eh, pues de todas formas, mi pareja, ¿cierto? Tiene también papás, tiene hermanos, tiene hijos, etcétera, etcétera, y de alguna manera pasan a ser nuestros, pues no necesariamente, de pronto no directamente conmigo, pero cuando hay descendencia, sí, con la descendencia. Entonces al final sí tiene que ver conmigo también. Entonces esto se comienza a volver como una extensión, ¿cierto? Casi que de nunca acabar, porque si nos ponemos a imaginar las parejas de nuestros padres y las parejas de nuestros abuelos y las parejas de mis bisabuelos, pues casi que es de nunca acabar, ¿cierto? Al final como que todos terminamos relacionados de alguna manera en este mundo, porque todos tenemos seguramente algún tipo de relación, ¿sí? Pero lo cierto es que cuando hay una línea directa de relacionamiento, y voy a hablar en este caso de consanguinidad, no por dejar de lado a las personas que puedan haber estado, por ejemplo, en adopción dentro del clan, también incluyen, pero voy a hablar de manera general. Cuando hable de línea directa, hablo en general, ¿vale? Dentro del clan. Listo. Entonces, fíjense que de todas formas, cuando tenemos una pareja y tenemos descendientes, entonces esa descendencia nos une como clan también. No es únicamente lo que veamos hacia atrás, sino también lo que pueda pasar hacia adelante. Bien, y puede entonces que se agreguen liberaciones, pero también se pueden agregar traumas, ¿cierto? A esa nueva estructura familiar. Bueno,
Entonces aquí ya comenzamos, algunas personas estarán pensando como, no, yo entonces mejor me quedo solo o sola. No, no es una razón para eso, no se trata de eso, no estamos aquí para decir si está bien o no casarse, no estamos aquí para decir si está bien o no tener una cercanía con otros miembros de familia, etcétera, etcétera. Estamos aquí para entender, ¿cierto? Que puede estar afectándome a mí o a algún ser querido también dentro de mi clan, o poder entender qué está pasando dentro de mi clan. Bien, dentro de mi clan familiar. Entonces, sabemos que familia directa, tanto de antepasados como de descendientes directos, se verán influenciados. No es tan claro respecto a la familia extendida, es decir, no es tan claro de que los abuelos de mi pareja, por ejemplo, si tienen alguna afectación o algún trauma emocional, por ejemplo, que no han podido sanar, que sé que va a corresponder seguramente a mi descendencia, si también me corresponde a mí, pero podríamos intuir de que tenemos un papel clave y activo dentro del proceso, ¿cierto? Hipótesis no comprobadas. Entonces aquí también surge la pregunta de, bueno, y entonces ¿hasta cuántos niveles voy a alcanzar yo? Voy a tener que contar por allá desde el Homo sapiens, desde el primer Homo sapiens, para yo poderme sanar realmente, porque los traumas pueden ser infinitos, ¿no? Si comenzamos a contar desde allá. Pues hay hipótesis no comprobadas que se hablan de hasta 7 generaciones, ¿cierto? Hacia abajo, hacia arriba, es decir, de ancestros, y que a partir de ahí se comienzan a cortar como ciertos lazos. No lo sabemos en realidad. También hay otra que es que más a quien consideres como familia, es decir, más que la consanguinidad o la familiaridad, tiene que ver como a quien consideras como familia, porque también hay personas que de pronto tienen mucha cercanía con alguien, ¿cierto? Y casi que está dentro del hogar, pero no son consanguíneos, no necesariamente se considera formalmente como un familiar, pero casi que podemos sentirlos como familia. Entonces también es una hipótesis no comprobada, no hay mucha claridad al respecto, es un proceso realmente de desarrollo, pero sabemos que sí hay una afectación directa cuando hablamos de abuelos, padres, tíos, hermanos, ¿cierto? Sobrinos. Entonces, ahí sí que sabemos que hay una afectación directa y que podemos encontrar ciertos patrones. Y también cuando hay bisabuelos se sabe que hay una afectación directa. Más allá de eso, todavía es muy nubloso, digamos, el poder hacer afirmaciones al respecto. ¿Hay algo del clan que esté definiendo algo de mi vida, de mí o de mi vida? Bueno, sabemos que sí, ¿cierto? Sabemos que sí, precisamente por esa línea directa de la que les estoy hablando, pero especialmente sabemos que son genes, claramente, ¿cierto? Cuando hay consanguinidad, por supuesto que los genes de mis abuelos, por ejemplo, se van a pasar a mis padres y los padres van a pasar esos genes a mí y yo voy a pasar unos genes también a mi descendencia, ¿sí? Pero esos genes no solamente tienen que ver con un tema fisiológico, también podemos tener ahí traumas guardados, ¿sí? Creencias, memorias, comportamientos, gestos, etcétera. Y esto puede ser también por lo que aprendemos, por lo que vemos de cómo se comportan mis ancestros, pero hay una hipótesis o hay hipótesis en las que a través de los genes también se transmiten este tipo de memorias. Algo que hace que se ve con mucha claridad respecto a por qué tenemos esas memorias y por qué se transmiten a través de los genes es, por ejemplo, para poder sobrevivir frente a depredadores como arañas, ¿cierto? O serpientes, de manera natural. El temor que les tememos que les tenemos a los reptiles o a animales que puedan ser depredadores nuestros, pues es realmente porque lo aprendimos en etapas muy tempranas y a un niño no hay que enseñarle, ¿cierto? No hay que enseñarle, por ejemplo, a no tenerle miedo a ciertos bichos o a ciertas cosas que son ajenas, sencillamente porque ya vienen grabadas en él, ¿sí? Y es un poco un sistema de supervivencia también. De ahí que cuando nosotros, eso pasaba mucho antes, ¿cierto? Haciendo un ejemplo más biológico, digámoslo así, de cadena alimenticia en un ecosistema, pero en las épocas más actuales, pues podemos estar hablando de una interpretación entre lo que para mí es un depredador y lo que puedo yo interpretar al respecto, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo este conocimiento o cuando yo tengo estos miedos,
que no sé de dónde vienen, podrían venir realmente de un ancestro o de un antepasado, ¿sí? Y esto significa también que cuando ese antepasado seguramente tuvo una vivencia que fue traumática, que tal vez dijo, uy, a esto hay que tenerle miedo porque de pronto nos morimos todos. Se puede estar pasando también a futuras generaciones. Lo interesante también es que nosotros, al estar entre ese pasado, ¿cierto? Entre los ancestros y las descendencias, independientemente de que sean nuestras descendencias, pueden ser, por ejemplo, las de hermanos o hermanas, podría ser, pues nosotros somos ese eslabón también, cumplimos ese papel de eslabón. Y eso significa que tenemos una gran oportunidad de sanar al clan, pero no se trata únicamente de mirar al clan, ¿cierto? No es como voy a mirar qué puedo hacer ahí en el clan, sino que la clave está es en yo cómo me sano a mí mismo o a mí misma. Ahí está la clave. Entonces, es lindísimo porque tenemos la oportunidad, sin embargo, no es una responsabilidad. Y quiero dejar esto muy claro, porque muchas personas o en muchos momentos podríamos decir, bueno, uy, tengo una gran responsabilidad entonces con todos mis descendientes, porque vengo además con todos mis antepasados y está en mí en sanar todo lo que yo pueda para poder. No, no es una responsabilidad y no quiero que se carguen con eso, por favor, ¿vale? Es sí un acto de mucho amor si deciden hacerlo, de crecimiento, de contribución, maravilloso y es hermoso, pero no sientan que es una obligación. Bueno, no es una obligación, porque al final, pues como clan también tenemos muchas oportunidades de sanar y nos corresponde a todos, pero no es una obligación el estar pensando en sanar al clan, eh, o mejor dicho, no es una obligación pensar en que yo me sano para sanar al clan, no se trata de eso. Bien, entonces dentro de toda esta estructura, pues vamos a hablar de hecho un poco de cuando hablemos del clan, pues vamos a hablar como de este clan extendido incluso, pero especialmente de lo que me corresponde a mí, ¿cierto? Donde dice yo tú, de esa línea directa como veníamos hablando. Bien, entonces nuestros antepasados pasaron características fisiológicas, emocionales, intelectuales y comportamentales. Nosotros podríamos pasar nuevas características fisiológicas, emocionales, intelectuales y comportamentales, de manera que podamos tener, al igual que nuestras generaciones, experiencias con nuevos retos. Ojo, no significa que al sanar ya no vamos a tener nada de qué preocuparnos. No significa que al sanar entonces todo va a estar bien y va a haber abundancia, montones para todo el mundo. No, ojo, porque lo que significa es que los traumas que venimos, con los que venimos de antes, ya no van a corresponder para las nuevas generaciones, ni siquiera para nosotros en esta existencia o en futuras existencias. Si una vez que sanemos, ya no habrá necesidad de ese tipo de pruebas o de ese tipo de aprendizajes, porque logramos evolucionar. De alguna manera, la palabra evolución es muy ambigua también en mi caso porque pues depende desde dónde lo veamos, pero cuando estamos en un proceso de evolución, de desarrollo, de crecimiento, de adelantamiento, son palabras análogas, pues, pues es interesante el poder superar ese tipo de traumas para poder continuar con nuestro camino, ¿vale? Eso es. Y de esa manera, pues liberamos también a las futuras generaciones. Ellos no tendrán que vivir procesos similares. Se les podrán presentar, ojo, no significa que no se les presente, sí, se les puede presentar, pero ya no van a tener que sufrir por eso. ¿Sí? Y entonces ahora viene la pregunta clave, bueno, entonces todo muy bonito, muy chévere, ¿cierto? Muy de la casa. Y ahora, entonces, ¿cómo sanarme y cómo sanar a mi clan? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Pues hay muchas formas realmente. Me tomé el atrevimiento de escribir 5, pero hay muchas porque cada uno tiene un camino diferente, ¿vale? Y de ahí que no exista algo grabado en piedra que diga solamente vas a hacer esto, ¿cierto? Solamente vas a orar para poder sanar, ¿no? La oración es uno de los medios. Tal vez el inconveniente que yo le veo a la oración no es la oración per se, sino más bien que en muchas ocasiones nos enseñaron a que la oración se debe hacer desde la culpa y la constricción y no desde el amor. O nos enseñan que el amor tiene características de culpa y constricción.
y eso limita mucho la oración, ¿vale? Pero orando es un medio, meditando es otro medio también, un proceso de reflexión, de contemplación, de observación, ¿sí? Es muy eficaz cuando se hace una navegación orientada como lo que hacemos en las sesiones de entrenamiento, ¿cierto? Esas meditaciones de trascendencia espiritual a través de un proceso orientado, inductivo, en el que podemos hacer una visualización de diferentes elementos que necesitamos sanar y vamos encontrando cosas. La tercera es el journey. El journey como tal, pues es en lo que nosotros estamos, la experiencia de vida, un requerimiento clave en este plano de existencia, y es caminando y nos damos cuenta de que hay errores que tenemos que corregir en el día a día, ni siquiera nadie nos tiene que decir, ¿cierto? No hay un experto que diga, usted debería hacer esto, ¿no? Nosotros mismos nos damos cuenta como parte de nuestra experiencia y es supremamente valioso. Mm, y ahí en el journey debo hacer una aclaración también, y es que cada ser humano viene acompañado y cuidado. Listo, esta es la imagen que me encanta de Leonardo da Vinci, de la Virgen de las Rocas. Y ustedes saben que Leonardo nunca dejaba ninguna pintura sin su mensaje, ¿no? Entonces, para mí esta imagen es maravillosa porque está pues la Virgen María, está un ángel al lado, si le ven ahí le pueden ver las alas, de hecho. Y está el niño Jesús y está también su primo, ¿cierto? Juan Bautista. Es lo que se espera, digamos, de esta imagen. Entonces, se vuelve muy bonito. Ahora no sé si es la Virgen María o si es la hermana Santa Ana. Pero el caso, aparte de la imagen, porque esta clase no es ni de historia ni de arte, ni de historia del arte, eh, es que cada ser humano viene acompañado y cuidado. Nadie viene aquí por azar. Nadie llegó aquí por un accidente cósmico, no. Nadie llegó aquí de esa manera. Hay mucha energía si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuál es la calidad o la cantidad de energía necesaria para poder crear cada uno de los cuerpos materiales eh, que se nos ha otorgado por gracia divina. Pues cada cuerpo tiene una gran cantidad de energía acumulada como para que haya sido un proceso, y ha sido un proceso además supremamente delicado y supremamente cuidado, y a nuestra edad seguimos vivos, ¿cierto? Y se siguen desarrollando estas células de manera coherente, multiplicándose hasta donde deben multiplicarse, etcétera, etcétera. Entonces no ha sido un proceso serendipity ni nada por el estilo, esto ha sido un proceso realmente pensado. Es como pensar, a mí, yo recuerdo unas palabras del doctor Brian no, no es Brian Weiss, sino de, se me olvidó el nombre de esta persona ahora, pero lo que él decía, y si me acuerdo del nombre le puedo dar los créditos, decía pensar en que el mundo o la vida es una casualidad, es pensar en que llega un montón de cobre, caucho, eh, pilotos, ¿cierto? Luces y de pronto, ¡prum! Y se construyó un Boeing 747, así de la nada. Y uno dice, oh, qué maravilla, una casualidad del universo que se haya construido este avión. Sabemos que no, hay una obra de ingeniería muy grande detrás de cada uno de esos procesos, incluso en el detalle. Entonces, nuestro cuerpo no es tampoco la diferencia. Tenemos una gran tecnología, no de las tecnologías que nosotros tenemos hoy en día. En el occidente nos acostumbramos a experimentar el mundo con elementos externos. En el oriente se fueron más bien a experimentar con elementos más internos, y siento que estamos como en ese momento de integración, pero nuestro cuerpo, realmente, si lo vemos, y esta es mi visión también como ingeniero electrónico, pues nuestro cuerpo es una de las tecnologías ancestrales eh, maravillosas que podemos tener y que sigue además en evolución, ¿no? Nosotros tenemos una ventana de tiempo en el que pensamos que ya está listo nuestro cuerpo y llegamos hasta donde podemos llegar, pero realmente sigue en un proceso evolutivo muy interesante. La cuarta es escuchando a nuestro cuerpo, que es lo que nos compete en este curso, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo habla y vamos a ver cómo es que habla. Y la última, que es explorando el campo energético, ¿cierto? Ese biocampo que habla fuerte además, y en la experiencia inmersiva que vamos a tener en la tercera sesión, pues vamos a hablar y vamos a explorar esto precisamente. ¿Listo? Vamos a hacer un proceso grupal.
Bien, entonces, para que se haga presente algo en el cuerpo, debe primero pasar por tu espíritu. Nuestro cuerpo, de hecho, no está lo que nosotros percibimos como tiempo real, ¿cierto? Como presente. Realmente, pues sí es presente para nosotros que estamos viviendo esta experiencia, pero ya ha pasado por un proceso previo que es por el espíritu. Y el espíritu hace uso de su campo energético para poder proyectar la información que corresponde al cuerpo físico. Bien, entonces no pasa sencillamente porque sí, desde una visión materialista, cuando algo nos pasa, una afectación física, es sencillamente porque, me golpeé y ya estuvo, o, me raspé, o, me corté. Pero para llegar a ese corte, para llegar a ese golpe, para llegar a esa afectación, tuvo que pasar previamente y minuciosamente por el campo energético y por la revisión del espíritu. ¿Listo? Ahora, debo aclarar también que desde la posición del espíritu, la enfermedad pasa a segundo plano. Y algunas personas dirán, pero ¿cómo va a pasar a segundo plano una enfermedad? Si para mí es tan importante. Sí, pero es porque nosotros tenemos una visión diferente a lo que es la verdad. Y desde el espíritu no hay una afectación física, son experiencias. Entonces, es como si nosotros tuviéramos un bloc de notas, ¿cierto? Y tuviéramos una hoja en blanco y dijéramos, yo soy esta hoja en blanco, que nadie me la arrugue. Y alguien me la arruga y me enojo. Y digo, y ahora ya me dañó la hoja, que era lo que yo quería vivir en este momento, ¿cierto? Y otras personas dirán, bueno, pues no es tan grave al final, ¿cierto? No sé si la analogía es clara, pero a lo que voy es que al final el cuerpo está viviendo experiencias para el adelantamiento del espíritu. No es al revés. No es que tengamos que ser mejores en materia para que, para poder nutrir, no sé, no es al revés, no es que nosotros estemos por encima del espíritu, porque muchas veces se piensa que el espíritu está en nuestro cerebro y está limitado a nuestro cuerpo material. Es todo lo contrario. Contame, Luis. Además que los átomos que componen cada uno de nuestros cuerpos son prestados, son de este planeta. Digamos que si bien cada uno de los átomos tiene una edad, creo yo que es casi como la del mismo universo, a excepción de pronto de átomos exóticos, Ujú. pero, pero en el cuerpo de una persona duran a lo sumo para nuestra civilización 100, 120 años. Son Así es. prestados. Y de hecho que las moléculas, átomos se renuevan constantemente. No es que los mismos átomos con los que nací son los que tengo en este momento. De hecho, Así creo es. que al máximo son como 3 años, 4 años. Sí, Realmente muy buena observación. lo que perdura es en este plano la mente y en algo más elevado, pues el espíritu. Ujú. Muchas gracias, Luis. Muy buena observación. Sí, y efectivamente nos renovamos cada determinado tiempo precisamente para poder actualizar nuestro sistema físico. Y eso nos permite también tener como esa latencia, esa demora entre lo que se presenta en el campo energético y lo que se materializa. Hay hay una latencia, es decir, hay un tiempo sencillamente para facilitar también el hecho de que cuando nos deterioremos energéticamente nos podamos recuperar fácilmente sin afectar el cuerpo, ¿no? Es como un proceso también bondadoso y que en el momento, y hay cosas que sí son instantáneas, también es cierto, hay cosas que son instantáneas, es decir, me imaginé algo que me produjo una emoción muy fuerte y en ese momento se produce la afectación física. Recuerdo una vez, de hecho, a un médico, estaba teniendo una conversación con un médico chino era experto en irología, creo que se llama, ¿cierto? El estudio del iris. Y lo que él decía, yo le preguntaba, bueno, ¿y de dónde salió todo esto? Y me dijo, pues, cuenta la historia que un maestro chino que estaba con un búho y que cogió el ala del búho y tan pronto el búho trató de volar, se hizo daño y tan pronto se hizo daño, se rompió algo en su iris, ¿no?
no le estaba haciendo daño al ojo, sino que el iris representa también cómo está el estado del cuerpo. Al final todo está conectado con todo, ¿no? Y por eso es tan importante también hacer este proceso. Y como les digo, no es el único camino el que les estoy mostrando, pero pues es un muy buen camino, por lo menos en lo que yo he encontrado. Ahora, en este cuerpo tenemos dos sistemas energéticos. Tenemos uno que es el que se conoce como chakras, que chakra, por cierto, significa rueda, ¿vale? Y lo que hacen estas ruedas, que por ejemplo, si hablamos de la garganta, pues tenemos aquí un chakra que es un círculo energético que está girando constantemente, ¿cierto? Y va de la mano también con una glándula. Bien, entonces estos son un sistema, por así decirlo, energético, y el otro sistema energético es esta burbuja que está alrededor nuestro. ¿Vale? Son dos sistemas que son muy importantes en el proceso de sanación. Y es posible sanar sanando el biocampo con una participación activa. Y vuelvo y digo, como estaba diciendo al comienzo, pues no es que venga y limpien, es cierto, muestra a ver y qué es lo que hay que hacer y yo sigo como si nada, no, no funciona así. Funciona como un proceso consciente activo. Yo soy parte del proceso. No es mi cuerpo como algo separado a mi mente, que es lo que se podría llegar a pensar, ¿no? Mi cuerpo y mi mente están supremamente correlacionados. ¿Vale? Bueno, entonces este campo irradia precisamente como les estaba diciendo y el origen entonces de toda enfermedad podría estar más bien no en el cuerpo, o más bien no podría, sino está efectivamente en este campo energético y no en el cuerpo inicialmente. Y aquí me encanta mostrar siempre, ¿cierto? Ustedes ya creo que hay personas que dicen otra vez Brian con el mismo modelo. Sí, es que este modelo me encanta porque siento que tiene mucho todavía para dar y es que son 5 elementos que modelan nuestra interpretación del mundo y nuestras emociones. ¿Cuáles son? El lenguaje, qué palabras estoy utilizando, cómo hago uso de ese lenguaje, mi enfoque mental, a qué estoy prestando atención, el cuerpo, es decir, cómo se maneja mi cuerpo y en este caso sí que lo estamos trabajando, ¿cierto? Pero también la energía, que lo estamos hablando, y el espíritu. Todo esto está alineado, ¿bien? Y de ahí cualquiera de ellos que movamos se va a mover también mis emociones y mi interpretación del cuerpo y por tanto también mi proceso de sanación. Es posible sanar sanando nuestras emociones y nuestra interpretación del mundo. A medida que vayamos moviendo estos elementos hacia un lugar en el que nos permita a nosotros tener ese proceso de adelantamiento, pues mucho mejor. Bien. Y la otra pregunta que podría surgir, todavía tengo varias preguntas, por cierto, pero otra pregunta que podría surgir es ¿por qué sanarme y sanar también a mi clan? ¿Sí? Eh, y bueno, pues la respuesta, como les decía, puede ser obvia, pero es que no somos una rueda suelta, somos parte de un sistema, en este caso de un sistema de clan. Y además quiero traerles dos videos corticos con una navegante haciendo una investigación. No tenía que ver realmente con cuerpo, estábamos hablando más bien de otro tipo de experiencias, pero claramente cuando se habla de conciencia tiene mucho que ver también, cuando se habla de conciencia y de afectación en el cuerpo, se está trabajando también de mente sobre materia y cosas por el estilo. Entonces, traigo dos reflexiones también y ya les aclaro también cosas que pueden estar diciendo en el video para ustedes, ¿vale? Esto se hizo a través de una navegación, de una meditación de trascendencia espiritual. Este tipo de investigaciones se hacen con el objetivo de poder traer nueva información. Las personas que ya han experimentado este tipo de meditaciones saben lo que significa, saben que no es necesariamente que nosotros dejemos de ser nosotros, sino que nos conectamos más bien con un conocimiento superior al que podemos acceder también a través de otros planos, por lo menos es la interpretación que le damos desde la materia, ¿cierto? A través de otros planos de existencia, donde hay también un conocimiento superior, por lo menos que va más allá de nuestro entendimiento inicial o del entendimiento que podemos tener desde nuestra experiencia terrenal. Entonces, escuchémoslo y ya hablamos de este momento. Ahí están escuchando. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo te puedo llamar? No sé. ¿Sí escuchan? Perdón.
Se escucha como muy Sí, sí, bajito, Brian. señor. Muy bajito. Ok, ya lo pongo a ver. Los celtas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, luego nos hacen la aclaración, o me hacen a mí la aclaración más bien, que no es que sean los celtas como nosotros los conocemos, sino que la mejor aproximación para poder entender con quién estamos hablando es los que conocemos nosotros como celtas, ¿vale? En la magnificencia no hay un solo evento que no esté relacionado. Desde la micropartícula más pequeña de agua que cae del cielo hasta el pensamiento más profundo del ser humano en el recóndito lugar más distante del planeta está conectado. El planeta Tierra es un planeta simbiótico, donde las energías que los animan a cada partícula se relacionan y dependen de cada una y no puede existir la una sin la otra. Entonces, básicamente, bueno, ahí no hay mucho más que decir aparte de la aclaración que hice hace un momento y es todo está conectado, ¿cierto? Y podemos existir no existe una partícula sin la otra y además, pues viene también, muchos de los procesos vienen tanto del consciente como del inconsciente, ¿sí? Y esto nos permite a nosotros precisamente revisar que cuando hay alguna afectación física, pues hay algo en nuestro sistema de creencias y dentro de las emociones que están arraigadas a ese sistema de creencias que podrían requerir atención. Bien, esta es por cierto, esto muy posiblemente, un segundo, ya. Esto está, no está, pero algunas de las meditaciones o de los extractos de las investigaciones que se van realizando están en el canal de YouTube, que es Conciencia Superior, por si quieren seguir también ahí el canal, ¿vale? Sin embargo, su cuerpo se compone en su mayor parte de este hidrato. Y ese hidrato es manipulado por la energía que compone el cuerpo que ustedes están habitando de una manera inconsciente. Esto lo puedes notar en las enfermedades que el cuerpo sufre, que el cuerpo manifiesta y causa sufrimiento. Pero estas manifestaciones son producidas por ustedes mismos, por el mecanismo de la mente y el pensamiento, pero es de forma inconsciente. Muy pocas personas de forma consciente quisieran enfermar. Pero esto se da porque el pensamiento que está produciendo la mente que ustedes están experimentando ejerce una energía y una intención sobre las partículas de hidrato que los componen y se manifiesta en algún deterioro de alguna célula del cuerpo. Bien. Entonces, ahí casi que tenemos como profesor invitado o algo así, ¿no? Tenemos profesor invitado. Bueno, y otro beneficio, si acaso no es suficiente el pensar en sanarnos o en sanar nuestro clan o en, eh, pues sencillamente para sumar Dharma puntos, ¿cierto? Algo que miremos a ver que nos venga a favor y lo canjeamos en otra vida o en esta misma existencia, si es el caso. Eh,
Por supuesto, no que existan los dharmapuntos, pero es una forma de poder visualizar el bien que puede ser llevado a cabo y que al final todo es tenido en cuenta. Bien, entonces la enfermedad tiene dos orígenes. Cuando se trata en el transcurso de la vida, tiene su origen en nuestro inconsciente. Cuando se presenta desde el nacimiento, tiene su origen en los ancestros, especialmente directos. Es decir, una persona, por ejemplo, que nace con algún tipo de enfermedad, habitualmente se alinean dos cosas, ¿no? Una es que el espíritu definitivamente decide vivirlo, siempre, siempre, ¿no? Cuando es de nacimiento, el espíritu mismo dijo, sí, yo entro con esa enfermedad. Nosotros, si tenemos alguna afectación, decidimos tener esa afectación en vida. Y se alinea con una emoción que haya sido cargada en el momento del nacimiento y hasta los 3 años de edad, de hecho, por parte de los papás. ¿Sí? Y nuevamente podría ser también de traumas ancestrales que se ven reflejados precisamente en ese momento del nacimiento. Desde el punto de vista materialista se puede decir, no, pero es que hay enfermedades que están ahí, que son hereditarias. Sí, con una alta probabilidad de que se presenten. No significa que estén destinados a que se presenten. Son dos cosas diferentes. El hecho de que se aumente la probabilidad de que se presente no significa que esté destinado a que se presente. Es decir, que si yo cuido, ¿sí? Que si yo cuido mi proceso, mi descendencia no tiene por qué cargar con los traumas de mis antepasados o con los míos mismos. ¿Sí? Porque de pronto yo logro sanarlos y así la descendencia disminuye la probabilidad de que se presente también. ¿Bien? Pero como siempre, el espíritu decide vivirlo como parte de una experiencia, trayendo también una gran oportunidad de adelantamiento. Siempre hay bondad detrás de todos estos procesos. Detrás de cualquier enfermedad, siempre se trata de un proceso bondadoso, a pesar de que a nosotros nos duele, de que sufrimos por ello, dependiendo también del tipo de enfermedad, pero siempre hay un proceso bondadoso detrás de cada uno de ellos. En el libro de los espíritus, la foto que vemos ahí es de Hipólito León de Niza-Ribel, que se da cuenta posteriormente que en una vida pasada se llamó Allan Kardec, ¿cierto? Y de hecho, ahora que lo pienso, no había asociado esto, pero Allan Kardec era un nombre celta. Estamos hablando de Lyon 1800 algo, 1853, fue la primera vez en que se publica este libro, el libro de los espíritus. Y trae un extracto, con mucho respeto, por supuesto, frente a creencias y demás. Este es un libro que pasó por un proceso y por eso me gusta, tratando de hacer un proceso de investigación muy riguroso. Y lo que dice en este pedazo es, los sufrimientos de este mundo son a veces independientes de nosotros, pero en muchas ocasiones son consecuencia de nuestra voluntad. Remontando a su origen, se verá que en su mayor parte son consecuencia de causas que podríamos evitar. ¿Cuántos males y cuántas enfermedades no debe el hombre a sus excesos, a su ambición o a sus pasiones? El hombre que siempre haya vivido sobriamente, sin abusar de nada, sencillo en sus gustos, modesto en sus deseos, se ahorraría muchas tribulaciones. Lo mismo sucede al espíritu, cuyos sufrimientos son siempre producto del modo como ha vivido en la tierra. Sin duda no padecerá de gota y reumatismo, pero tendrá otros sufrimientos que no serán menores. Vimos que estos sufrimientos son el resultado de los lazos que aún existen entre el espíritu y la materia, y que cuanto más se libera de la influencia de la materia, cuanto más se desmaterializa, menos sensaciones penosas sufre. Por tanto, depende de liberarse de esa influencia desde esta vida. Tiene su libre albedrío y por consiguiente la facultad de escoger entre hacer y no hacer. Que domine sus pasiones animales, que no sienta odio, ni envidia, ni celos, ni orgullo, que no se deje dominar por el egoísmo, que purifique su alma con buenos sentimientos, que haga el bien y dé a las cosas de este mundo la importancia que se merecen. Entonces, aún estando encarnado, ya estará purificado, liberado de la materia
y cuando abandone ese cuerpo no tendrá que soportar más su influencia, es decir, la de la enfermedad o sufrimiento. Ningún recuerdo doloroso, ninguna impresión desagradable le quedará de los sufrimientos físicos que experimentó, porque estos habrán afectado al cuerpo y no al espíritu. Se sentirá feliz de haber librado de ellos y la tranquilidad de conciencia lo emancipará de todo sufrimiento moral. Interrogamos a millares de espíritus que pertenecieron a todas las categorías de la sociedad terrena, a todas las posiciones sociales, lo estudiamos en todos los periodos de su vida espírita, a partir del momento en que dejaron el cuerpo, lo seguimos paso a paso en la vida de ultratumba para observar los cambios que se operaban en ellos, así en sus ideas como en sus sensaciones, y bajo este aspecto no son los hombres vulgares los que nos han proporcionado los puntos de estudio menos preciosos. Repito ahí, no son los hombres vulgares los que nos han proporcionado los puntos de estudio menos preciosos. Y siempre constatamos que los sufrimientos tenían relación con la conducta cuyas consecuencias soportaban y que esa nueva existencia era origen de inefable felicidad para los que siguieron el buen camino. Se deduce de esto que los que sufren, sufren porque así lo quisieron y solo de ellos mismos pueden quejarse, tanto en este como en el otro mundo. Bien, este es del libro de los espíritus de Allan Kardec, uno de los 3 libros pilares, digamos, de esta filosofía. Esta edición es del 2003, pero la inicial fue de 1853. ¿Vale? Ya muy adelantado también Allan Kardec para la época, un matemático, filósofo, él también, que estaba dentro de los diferentes círculos, además incluyendo de artes y humanidades en su época. Entonces, me parece que es muy acertado también traerlo para este contexto. Y por otro lado, tenemos en un curso de milagros, nuevamente respetando las creencias que cada uno de ustedes pueda tener, en un curso de milagros, que recordemos que esto fue dictado a una psicóloga que era no creyente para nada, pero no tuvo ningún otro remedio que escribir porque había una voz que no la dejaba descansar hasta que no escribiera todo el texto, que son realmente 3 libros en uno, el curso de milagros, el texto de ejercicios y el manual para el maestro. Y hay una parte en los ejercicios que dice, en la lección 136 y 137, las que les traigo hoy, dice: la enfermedad es una decisión, no es algo que te suceda sin tú mismo haberlo pedido y que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas cuando por un instante la verdad albórea en tu mente engañada y todo tu mundo parece dar tubos y estar a punto de derrumbarse. Puede ser tumbos. Ahora enfermas para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castillos. En la otra lección dice: la enfermedad es aislamiento, pues parece mantener a un ser separado del resto para que sufra lo que los otros no sienten. Le otorga al cuerpo poder absoluto para hacer que la separación sea real y mantener a la mente en solitario confinamiento, dividida en pedazos y sujeta por una sólida muralla de carne enfermiza que no puede trascender. Un curso de milagros, libro de ejercicios, lecciones 136 y 137. La editorial es Foundation for Inner Peace y es traducido por Rosa María González y Fernando Gómez. La original está en 1976, el libro. Esta edición creo que es del 2000, algo, 2005 tal vez. ¿Vale? Entonces, pues digamos que han sido mensajes que se nos han ido entregando y que miren que de todas formas comienza a tener cierto patrón, ¿cierto? Ahí podemos detectar también que hay un patrón, un mensaje que comienza a ser coherente entre los diferentes textos, independientemente del autor también. Y de aquí podemos rescatar algunas cosas. Por ejemplo, el sentimiento consciente o inconsciente de separación es la causa de toda enfermedad. El amor es la verdadera unión y la clave para todo proceso de sanación. Un proceso curativo se lleva a cabo efectivamente cuando el proceso de sanación se ha desarrollado previamente, y debo hacer la claridad de qué es un proceso curativo y uno de sanación, ¿vale? La sanación, hacemos referencia a ese proceso de coherencia mental y emocional, ¿vale? Entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, ¿vale? Eso es, al ser coherentes estamos sanos. La curación tiene que ver con un proceso más mecánico de cómo entramos a restablecer unas funciones del cuerpo. ¿Vale? Entonces, la sanación se puede llevar a cabo
pero para que sea la curación efectiva, debe debe preceder la sanación. Si la curación se lleva a cabo, que es muchas veces lo que nos pasa, ¿cierto? Yo me curo, me trato algo de manera mecánica, pero como no he sanado, vuelve y se repite después, ¿cierto? Entonces tenemos los casos, por ejemplo, de que tenía cáncer, no se llevó a cabo la sanación, pero sí la curación y vuelve y se repite. O se empeora. O una persona, por ejemplo, hace poco tenía a una persona con el manguito rotador que se le trababa y cosas por el estilo, y había pasado por todo un proceso curativo, pero no había sanado todavía. Una vez logramos hacer la sanación, el giro del brazo ya no tiene ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque ya trabarse ya no tiene sentido desde el espíritu, ya no tiene sentido que esté en la materia. ¿Bien? Entonces la enfermedad en realidad es un proceso bondadoso porque nos permite iniciar una búsqueda interior. ¿Sí? Entonces estos son los dos elementos, digamos, la exploración del campo luminoso, y vamos a tener en cuenta también esos 5 elementos que moldean nuestra interpretación del mundo para las próximas prácticas. Ahora una pregunta que se puede presentar: ¿por qué no todos estamos enfermos y de alguna forma todos nos sentimos o nos hemos sentido separados? Si la separación es la clave, ¿cierto? O el inicio, el origen de toda enfermedad, ¿por qué no todos estamos enfermos? Y bueno, es que también depende de la carga emocional. No se espera que sanemos todo en una sola Tengo una existencia. Sí, dime, Diana. Cuando hablas el tema de la sanación, digamos que una persona, por ejemplo, una persona que se sanó de cáncer, ¿sí? Porque se acercó mucho a Dios y hizo como muy su proceso y se sanó de cáncer aparentemente, pero luego pasan un par de meses y le vuelve a dar muchísimo más fuerte al punto que lo lleva a la muerte. Eso es parte de lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Sí, eso significa que no se sanó realmente. Cuando hablamos de que se acerca a Dios, es una falsa creencia de que nos podemos alejar de Él. Nosotros siempre estamos con Dios, siempre. Pero nuestra falsa creencia de que nos podemos separar es lo que nos enferma. Y el miedo, muchas veces lo que sucede es que tenemos miedo a separarnos. Una vez que sentimos que nos hemos acercado, nos da miedo volver a separarnos, y eso también puede producir enfermedad, porque es una falsa creencia de que podemos separarnos. Dios está siempre con nosotros, dentro y fuera. Está dentro de nosotros y nosotros dentro de Él. Y es un concepto que a veces, obviamente desde la materialidad, es muy difícil de entender, porque cómo puede ser algo que esté dentro de nosotros y nosotros dentro de Él, pero así es. ¿Vale? Somos nosotros los que nos alejamos. Cuando se habla, por ejemplo, de la salida del paraíso de Adán y Eva, quien no es que Dios nos haya querido expulsar, ¿cierto? Como a veces nos lo presentan como con algo de rencor o algo de castigo. Es que fuimos nosotros los que sentimos culpa, los que sentimos vergüenza, y a partir de esa emoción de vergüenza nos separamos. ¿Sí? No sé si eso aclara tu pregunta, Diana. Diana, Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. con gusto. Entonces, hablábamos frente a la pregunta de por qué no todo el mundo se ha enfermado entonces de gravedad, ¿cierto? Y es porque no todas las separaciones tienen una alta carga emocional. Y no se espera tampoco desde la divinidad que sanemos todo en una sola existencia. Sería casi que eh, malévolo, ¿cierto? Como, uy, tienen que sanar todo ya en esta existencia. Complicado, ¿sí o no? Que todo lo tengamos que sanar en una existencia. Pero es porque no todo tiene la misma carga emocional. Entonces, aparentemente tenemos 2 caminos a partir de esta afirmación que acabo de hacer. Una es, podría ser que nos separemos de todo definitivamente, ¿cierto? Pues si la carga emocional es la clave, es el elemento para enfermarme, pues de pronto yo mejor no siento nada y así nunca me enfermo. Y decidimos no cargarnos emocionalmente nunca. El problema es que esa es una visión más bien que nos lleva más bien hacia otro camino, ¿cierto? Como que no es de vida. En realidad esto no es posible porque el espíritu siempre está en crecimiento y está en este plano para su adelantamiento, ¿sí?
Y las emociones son el jugo de la vida, o sea que no quisiéramos realmente desconectarnos de ella. Muchas personas han decidido esto, ¿cierto? Y yo creo que todos tenemos a alguien que de pronto están desconectadas emocionalmente, ¿cierto? Como que ni feliz, ni triste, como planas. Y no se trata de eso. El jugo de la vida está en esas emociones. Aunque nos hayan enseñado en algunos escenarios, especialmente en los profesionales, nos enseñan lo contrario, ¿cierto? Como hay que aparentar que no nos importa o que sí nos importa, lo que sea, pero hay que aparentar. Y no es así. Y lo otro es, la otra opción es, nos unimos con todo y podemos vivir libremente desde el amor. Y ese es realmente el camino, el único camino. Unirnos paso a paso, reintegrarnos paso a paso, encontrarnos paso a paso. ¿Sí? Porque el trauma, de hecho, el hablar del trauma realmente es una ilusión. Es creer que algo nos pudo afectar. Es creer que algo nos pudo hacer daño y por eso debemos protegernos. Es creer que algo puede atentar nuestra vida o nuestra supervivencia y por tanto es preferible separarnos. ¿Bien? Y vamos a ver 3 casos específicos rápidamente y seguramente voy a tomar algunos minutos más de su tiempo. Pero antes de eso quisiera aclarar que tenemos otras 2 sesiones a continuación para las personas que no están en entrenamiento uno a uno conmigo o que todavía no han adquirido el curso completo. Mi invitación es a que lo adquieran. Son 3 sesiones de contenido de muy alto valor, ¿cierto? Van a tener acceso a las 3 sesiones en video y a las diapositivas para que puedan practicar también las dinámicas propuestas. Va a haber una alta interactividad, como se han dado cuenta. Va a ser incluso más interactiva a través de las dinámicas que voy a proponer, que son actividades inmersivas, ¿vale? Tiene un costo tradicional de $99 este curso. Lo estamos dejando como los cursos de conciencia superior en $47 para pagar por PayU o por PayPal. Bien. Posibles resistencias que se presenten en este momento que digan quizás no sirva para mí. Este tipo de conocimiento no es para mí. Bueno, sirve realmente a todas las personas que deseen practicarlo. Lo único que se pide es realmente mantener una mente abierta, porque también me he encontrado en ocasiones con personas que dicen, no, pero eso no es conciencia, conciencia es otra cosa, ¿cierto? Ok, si crees que no tengo nada para aportarte, este no es un curso para ti, es así de sencillo. De pronto piensan, es muy poco tiempo y quizás el contenido se presente en muy poco tiempo, pero la idea es que puedan seguirlo practicando, ¿sí? Puede ser que digan también no puedo ahora y la verdad es que lo puedes tomar en cualquier momento. Lo importante es que lo lleves a cabo. Eso sí que es importante. O pueden decir comparar opciones y mi respuesta es más allá de comparar opciones, es vivir más experiencias de este tipo. ¿Sí? No existe un solo curso que integre todo lo que queremos saber o un solo curso que te sirva a ti específicamente en lo que necesitas crecer. Es necesaria una exploración, ¿cierto? Y por eso es importante tener diferentes perspectivas y por eso traemos también a Conciencia Superior diferentes elementos, más que todo desde el área de investigación y de experiencias también que hemos tenido aquí a nivel interno, para que ustedes también se nutran de ese proceso. El desarrollo personal requiere para mí 2 cosas. Una es atención, es decir, que no lo debes dejar al azar, sino que debes tomar conciencia activamente y acción activamente. Y dentro de esa acción es el entrenamiento. No que sea el único medio, pero el entrenamiento sí que nos da un camino y una sensación de desarrollo en nuestras habilidades o de los nuevos estados que podamos tener a nivel emocional, mental o espiritual. ¿Sí? No se desarrolla solo desde un deseo de querer ser algo, sino realmente de tomar participación activa y entrenarnos. ¿Vale? Entonces, esas son las 3 sesiones que estamos desarrollando y que se está ofreciendo el día de hoy. Bien, ¿qué casos específicos podemos revisar entonces? Y son 3 casos muy puntuales. El primero es una mujer de 40 años, presenta ella una menstruación constante y desviación en su columna vertebral. La causa emocional, esto es parte del proceso realmente cuando comenzamos a indagar. Hay una causa de desvalorización a causa también de su madre. Hay un conflicto material por ello también. Y se presenta también un rechazo a su feminidad. Su madre no quería tenerla y al momento en que ella queda embarazada decide tener a su bebé. Es decir, su madre no quería tenerla a ella, ¿cierto?
Pero ella, al quedar embarazada, sí que quiere tener a su cría. Ella sí decide tener a su bebé, ¿sí? Pero se siente separada de su madre de todas formas. Entonces, en el proceso en el que ella entra, en una meditación, recuerda, además, desde la infancia, un proceso de violación de acceso carnal violento, ¿sí? Y se culpa por ello y se avergüenza. Y es parte también de ese rechazo que tiene también en su útero. Entonces, se hace un proceso de sanación, logra perdonar ella a su agresor, se perdona también a sí misma, entiende además que no era culpa de ella, que no tiene por qué sentir culpa ni vergüenza. Perdona también a su madre, porque a pesar de que era una mujer muy fuerte, pues estuvo presente también ahí con ella. Pero se sigue manteniendo un patrón de todas formas en el que su madre es madre soltera, ella es madre soltera, y después, más adelante, me entero también que su hija es madre soltera, ¿vale? Entonces, hay todavía cosas por sanar, pero el sangrado que tenía antes disminuye significativamente. eh, y todavía se presenta un tema de desvalorización que sigue trabajando, que mejora también esa desviación de la columna vertebral, pero es que esa columna, cuando es de huesos, viene desde la estructura familiar, entonces por eso viene también desde los ancestros. Entonces hay un proceso ahí, digamos, más profundo que es necesario trabajar. ¿Vale? Es el primer caso. El segundo caso es un hombre de 40 años, presenta fascia plantar en ambos pies. La causa emocional es miedo a avanzar en lo que considera que debe trabajar para ganar dinero, pero que no le apasiona, ¿sí? Entonces duele caminar ese camino, ¿sí? Por eso es la fascia plantar. Sin embargo, ve orgullo en sí mismo y en su familia por ese trabajo, entre comillas, soñado, pero que él no siente que es para él. Proceso. Identifica lo que le apasiona, se reconcilia con su clan dándose cuenta que el orgullo de su familia no viene del cargo o compañía, sino realmente como por ser parte del clan familiar y ya. Es despedido al poco tiempo y aún teniendo grandes resultados, es despedido. La sanación, la fascia plantar se sana un mes después de esto. ¿Sí? Tan pronto sale de la empresa. Curiosamente, inicia un mes antes de empezar el cargo y se termina la fascia un mes después de terminar el cargo, ¿no? Y el último caso, si tienen preguntas de cualquiera de estos casos, me dicen por favor. Mujer de 30 años presenta un sarpullido en su piel, especialmente en cuello, pecho y brazos. La causa emocional es una desconexión con otras personas. Se siente extraña entre las personas, incluso con miembros de su familia. Vive sola en su apartamento en una nueva ciudad, iniciando un nuevo ciclo de formación, ¿no? El proceso es que se reconcilia con su entorno, con otros seres humanos, recupera la sensación de conexión y la sanación, pues en una sesión de meditación logra ver su proceso de sanación de la piel y el sarpullido desaparece unas semanas después y no vuelve. Y esto fue hace ya tal vez año y medio o algo por el estilo, ¿no? No vuelve el sarpullido para nada después de que logra hacer ese proceso de sanación, después de que ha durado como 5 años en que se ha venido incrementando el sarpullido, en que se ha venido deteriorando la piel, digámoslo así, por esa constante o esa creencia que se va fortaleciendo de sentirse desconectada. ¿Vale? Entonces, repito otra vez esto porque me parece importante y es que el sentimiento consciente o inconsciente de separación es la causa de toda la enfermedad. El amor es la verdadera unión y la clave para todo proceso de sanación. Un proceso curativo se lleva a cabo efectivamente cuando el proceso de sanación se ha desarrollado previamente. La enfermedad en realidad es un proceso bondadoso porque nos permite iniciar una búsqueda interior y agrego una, y es el cuerpo cura naturalmente muchas enfermedades y dolencias físicas. Y esto es algo importante también a tener en cuenta, porque muchas de las cosas no van a requerir una atención externa. Ojo, no estoy diciendo todas, estoy diciendo muchas de las cosas que requiere nuestro cuerpo para sanar, ya las está sanando, incluso sin darnos cuenta, ¿sí? Pero es porque no necesita enfermarse para llamar nuestra atención. Y a medida que eso suceda y que lo hagamos antes de que se presente la enfermedad, pues mucho mejor. Bien, entonces tú también puedes sanar. Bien,
Les agradezco mucho por acompañarme en esta primera sesión. Y ya les invito a las siguientes dos. Vamos a hacer una pausa. Nos vemos a las 10 de la mañana. ¿Les parece bien? No sé si hayan preguntas, de hecho, antes de cerrar. Si hay Eh, preguntas, pues tengo dos preguntas. Yo que sí, dos preguntas. ¿Puedo hacerlas? No sé si me tomo el por tiempo favor. adicional. Sí, 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 por favor. Es entender un poco mejor qué quiere decir separación. Sí, no sé, porque por supuesto sé que no es física, pero cómo se refleja esa separación. No sé si ahora o luego un ejemplo o ejemplos para entenderlo mejor. Y Muy bien. dos, escuchándote. Me ponía a pensar que así como por supuesto vienen unas, a ver cómo lo digo, esas emociones vienen pues de nuestros ancestros, también vienen aspectos muy positivos, ¿cierto? O fortalezas, no sé cómo llamarlas. Eh, entonces una pregunta que yo me hacía es, ¿y por qué no fortalecer más esos aspectos positivos y centrarse menos en las eh, carencias, por decir así, o las, bueno, o lo que las oportunidades de mejora, digámoslo, como lo veo en mi trabajo. Porque a veces uno se desgasta tanto en querer cambiar o transformarse o sanar y no tanto en fortalecerse en eso que tiene de positivo. Son como esas dos dudas que se me generaron y te las quería compartir y al equipo. Gracias. Vale, muchas gracias, Aide. Claro que sí. Me voy a devolver, de hecho, a los ejemplos. Creo que es la mejor aproximación que puedo tomar en este momento. La separación, por ejemplo, lo voy a hablar en cada uno de los casos. En esta mujer de 40 años, su separación, al tener el conflicto familiar, se siente separada de su madre. Y al sentirse separada de su madre, eh, se ve reflejado y al sentirse separada de la feminidad, ¿cierto? Porque hay un rechazo precisamente por su feminidad, se ve reflejado en el sangrado, porque el útero es el símbolo de la mujer, ¿sí? El de ser mujer y de ser mamá. Al rechazar la maternidad y la feminidad, entonces comienza a sangrar. Esa es la separación en este caso. Ok. En el otro caso, sentirse separado de su trabajo, pero ese trabajo lo que representa es el camino. El trabajo es un camino que este hombre debe llevar a cabo. Se siente separado de ese caminar y al sentirse separado del caminar, su caminado o ese caminar lo ve reflejado en los pies y al sentirse separado del caminar, se separa también de sus pies y por eso se presenta una afectación en la planta de sus pies. Entiendo. Y por Gracias. último, tenemos a la mujer de 30 años y ella lo que siente es se siente separada de los demás. Y al sentirse separada de los demás y del contacto físico, especialmente del contacto físico con los demás, y la simbología que tiene el cuerpo para poder tener contacto con otras personas es la piel. Es nuestro principal fuente o nuestro principal intermediario de contacto con otras personas. De esa manera, al sentirse separada, lo que se afecta es la piel. Mm, lo curioso es en brazos, también le pasaba incluso en la planta de las manos, ahora que recuerdo, pero esto pasa especialmente en su cuello, pecho, brazos y planta de las manos. Y es quizás como ella reflejaba que debía conectarse con los demás, con las demás personas. Al sentirse separada de eso, su cuerpo reacciona como no puedo estar conectada con nadie, ¿cierto? Y esa es la separación que se presenta en ella. No sé si con los Claro. ejemplos te queda más Ah, claro. sí, 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 señor. perfecto, Ya, mucho perfecto. más claro, gracias. Y la segunda pregunta era, olvidé la segunda pregunta, ¿me la repites, por favor? Tenía que ver con si se puede pensar en fortalecer más o mejor eso que traemos de nuestros ancestros positivo y tal vez restarle menos, no sé, foco a lo que no es tan positivo, que viene también de los Sí. ancestros. No sé. Sí, lo que pasa es que una vez sanamos, ya dejamos de prestarle atención. Entonces, suena como, como una idea contraria, pero
pero no se trata de opacar la sombra de la familia. No se trata de eso, no se trata de vamos a ignorar el trauma de la familia y no le hacemos caso y más bien nos enfocamos para seguirnos fortaleciendo, porque en la sombra está precisamente lo que necesitamos enfrentar, en esas sombras. Y de ahí que cuando se presentan traumas en la familia, lo que está pidiendo el clan en general cuando se presenta un descendiente, ¿cierto? Porque si no se presenta un trauma y ese trauma se pasa a la descendencia. Y si la descendencia no logra superar ese trauma, se pasa a la siguiente generación. Y si esa generación no logra superar ese trauma, se sigue pasando a la siguiente generación. Y van a seguir padeciendo del mismo problema una y otra vez hasta que se sane. Ok, entiendo. Vale, gracias. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto.